noches, señores. Bienvenido ya a nuestra penúltima ya sesión de clases. Ya la semana que viene veremos las conclusiones de sus trabajos finales y de paso la última sesión de clases correspondiente ya al programa de nuestra asignatura de gerencia de procesos. ¿Cómo les fue el fin de semana con las tareas que tenían pendientes? Veo que muchos se pusieron al día, otros todavía les falta por completar. Esperamos que para la próxima semana ya estén todos al día, porque recuérdense que la semana que viene ya es la semana tope para entregar todas las asignaciones de esta asignatura. O sea, le di chance ya, no acostumbro a hacerlo, pero le di chance hasta la séptima semana para que se pongan al día respecto a todo lo que tiene que ver con las asignaciones de la plataforma virtual. Hoy veo que tenemos 20 participantes de 28, o sea que faltarían 8 aproximadamente. Esperemos que en el transcurso ya de la clase, pues se pongan al día. Hoy vamos a ver la tercera unidad, que tiene que ver con el estudio de las estructuras de la organización. El contenido de esta unidad que vamos a discutir es la estructura organizacional, su importancia. Vamos a ver unos tópicos de lo que es la departamentalización, los tipos de departamentalización y la centralización y descentralización de funciones. Eso es lo que vamos a ver en esta unidad, cuyo objetivo es identificar la importancia de la estructura organizacional y la utilidad de los tipos de departamentalización en las empresas. También reconocer los diferentes diseños organizacionales, tanto los tradicionales como los contemporáneos. Es decir, que vamos a tocar lo que es todo lo que es el proceso del diseño de una estructura organizacional en una empresa. Antes de iniciar, me gustaría saber, o sea, si alguien tiene idea de lo que es la estructura organizacional. Si le puede abrir su micrófono, el que quiera aportar, Rafael. Buenas noches. Bueno, como cultura organizacional, no como cultura, sino como se estructura la misma, yo considero que esta es la organización, cómo se rige la misma, es decir, el orden de mando, quizás, en cómo se ha estructurada la misma. ¿Alguien más? Bien, buenas noches. Es cuando, profe. Okay. Isaías. Profe. Bueno, estaba, me parece, Raúl delante. Ok. Raúl. Gracias, Isaías. Muy buenas noches, profe, y a todos. Como estructura organizacional, yo puedo definir... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí. Hello, ¿se escucha? Sí. Como estructura organizacional, yo puedo definir qué son las divisiones de varios departamentos. La estructura, y tienen sus divisiones de diferentes organizaciones. Profe. Ok. Isaías y después Melanio. Sí, bueno, yo entiendo que la estructura organizacional es la forma en que la empresa va a gestionar los procesos y que a su vez está organizada. Ok. ¿Alguien más? Sí, yo estaba, profe. Buenas noches, sí, Melanio. Melanio, dale para allá. Yo entiendo como estructura organizacional que es la parte en cómo la empresa está organizada en todos los departamentos
que hay dentro de la misma y que cada una cumpla con los objetivos que la empresa le exige. Perfecto. Joanny, Deyanira y luego a Wilda. Buenas noches, maestro. Joanny habla. Aportando a lo que decían mis compañeros, es como la forma de cómo las empresas se organizan para gestionar sus funciones. Como decía uno de los compañeros, es como la división de cada departamento con sus respectivas funciones, de cómo van a gestionar. Perfecto. Deyanira. Sí, buenas noches. La estructura organizacional son como las distintas maneras o formas que se puede dividir el trabajo dentro de una organización para así alcanzar los objetivos. Perfecto. Abuela. Sí, buenas, profe. Abundando un poquito, para mí es como el modo en que se planifica el trabajo y cómo las empresas reparten formalmente esas responsabilidades entre la estructura organizacional. Y como vimos también la otra semana, cada una de esas cosas tiene que organizarse en base a los objetivos de cada una de las metas que se plantea la organización o la empresa, mejor dicho, y de así entonces de esa manera poder tener más orden y poder cumplir los objetivos planteados. Es correcto todo lo que han dicho. En síntesis, sí, es así. La estructura organizacional es la forma como está dividido el trabajo dentro de una organización. ¿Para qué? Para que a través de esta división se organice, se coordine y se oriente todo al logro de los objetivos. Y también nos permite observar una organización dividida por sectores, es decir, no ver la organización común como un solo esquema, sino más bien dividido, pero todo en pro de el logro de los objetivos que se plantea la organización como naturaleza de la misma empresa. Stratego nos define la estructura organizacional como un conjunto de funciones y de relaciones que determinan formalmente las funciones de cada unidad. O sea que esto complementa la división del trabajo. ¿Esto con qué fin? Con el fin de cumplir con el modo en que se comunican cada unidad entre sí. O sea, si se recuerdan, cada unidad tiene un trabajo específico, pero ese trabajo específico es parte de una cadena o de un sistema que tiene como fin principal producir beneficio a la empresa, pero también satisfacción ¿a quién? Al cliente, que es quien consume el producto o servicio que nos ofrece la empresa al público en general. Ahora bien, Maisberg nos dice que la estructura organizacional es un conjunto de formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y con una posterior coordinación de las mismas. Es decir, que complementa no solo las funciones de relaciones y de división, sino también nos permite establecer las formas en que se van a hacer las cosas. O sea, las tres definiciones, desde su punto de vista, todas se complementan en un fin específico. ¿Cuál? Primero, dividir el trabajo dentro de la organización. Segundo, establecer las funciones y relaciones que debe haber entre cada una de las unidades que forman el componente de la empresa. Y luego, establecer la forma en cómo se va a dirigir esa comunicación y esas funciones en dicha división. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la estructura organizacional? Establecer un sistema que desarrolle los miembros de cada entidad con el fin de trabajar juntos de la mejor forma y que a la vez se logren las metas fijadas en la planificación. Ahora bien,
¿cuáles elementos o requerimientos debe tener la organización para que pueda haber una estructura organizacional confiable? Primero, de los objetivos que se plantea la empresa u organización deben ser verificables, deben ser precisos y realizables. Es decir, todo lo que se vaya a hacer en la empresa tiene que ser medible y realizable. La empresa no se puede trazar metas que vayan más allá de la naturaleza de la empresa, o sea, o que estén fuera del alcance de los recursos que posee la empresa. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. O sea, no, la empresa como tal, no, si se traza objetivos que están fuera de su alcance o irrealizables, obviamente va a dar con la quiebra o el cierre de la misma. ¿Por qué? Porque los objetivos deben ser de manera cuantitativa verificable para que se puedan calificar la cualidad o calidad de los mismos. Los objetivos también tienen que debe poseer la organización, deben tener una clara definición de los deberes y derechos en la actividad de cada persona. O sea, se debe respetar el deber y el derecho que tiene cada persona al momento de realizar una función en la organización. Se tiene que fijar también una área de autoridad de cada persona, es decir, que cada departamento debe estar bajo la responsabilidad de una persona o grupo de personas, donde cada uno debe tener una meta establecida que pueda alcanzar, o sea, que se pueda medir. Otro punto importante es saber cómo y dónde se debe obtener la información necesaria para cada actividad. Si se recuerdan, hablamos anteriormente de los manuales. ¿Se recuerdan? ¿Sí o no? Sí. Ustedes saben que en los manuales de la organización está toda la información necesaria y descrita para que las personas puedan realizar cada uno la actividad que le compete. Ahí están establecidos todos los lineamientos, herramientas y procesos que debe cumplir cada puesto dentro de la organización. Y como tal, cada persona debe conseguir la información y se le debe facilitar. En caso de que él no la consiga, pues su superior inmediato debe facilitársela. Eso es parte de los, entonces cada uno son parte de los requerimientos que debe tener una organización para que pueda tener una estructura organizacional de manera funcional. Ahora bien, vamos a ver ahora un tipo de estructura organizativa que es la estructura formal. ¿Cuáles características tiene este tipo de estructura? Primero, su especialización. ¿Por qué? Porque su trabajo se divide en las tareas, más simples. Y como estas son agrupadas en una sola unidad. Esta a su vez tiene una coordinación o área de mando. Es decir, que hay determinado grupo bajo la supervisión de una persona o grupo de personas. La estructura de trabajo, o sea, es una estructura de manera formal, es decir, que todas las actividades están estandarizadas, existen normas que las rigen, hay procedimientos escritos y existe lo que es la burocratización de las funciones, es decir, que todo está debidamente establecido, o sea, nada se puede hacer al azar, si todo debe estar realizado dentro del marco de las normas y reglas que rigen la institución. Ahora bien, ¿cuáles factores determinan cómo es una estructura organizativa formal? Primero, el tamaño de la empresa. Usualmente, las estructuras organizativas formales corresponden a grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque acá el grado de complejidad es mucho mayor, la burocracia es mucho mayor y por tanto la estructura es más compleja y especializada en la misma. Otro punto que también delata este tipo de organizaciones es la tecnología que utilizan. ¿Por qué?
porque siempre ese tipo de organizaciones utilizan un tipo de tecnología de vanguardia. O sea, todo está atado a la tecnología, de manera que el comportamiento humano obedece o está condicionado por la tecnología que utiliza ese tipo de organizaciones. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es que es el entorno o es el sector social al que pertenece la organización. Pues no es lo mismo tener una empresa del sector agropecuario o agrícola que en el industrial. Pues ustedes saben que en el sector agrícola la estructura de trabajo es mucho más simple, mientras que en el industrial interviene todo que es un proceso de maquinaria, de automatización, que en el agropecuario no siempre lo utilizan. Normalmente la estructura del sector agropecuario es una estructura simple, una estructura artesanal, mientras que en el industrial ya todo es más elaborado, más tecnificado. Entonces, de manera que hay una estructura compleja y otra que es más simple. ¿Preguntas hasta ahora? Todo claro. Todo claro. Bien. Proseguimos entonces. Otro tipo de estructura organizacional que vemos a diario, bueno, las estructuras lineales. Obviamente la estructura lineal está basada en la autoridad directa del jefe sobre los subordinados. Ejemplo, tenemos lo que es la estructura militar o la estructura jerárquica. Ustedes saben que la estructura militar se obedece ¿por qué? ¿Por qué se obedece? ¿Quién es que establece el nivel de autoridad? El mayor rango. El de mayor rango, ¿verdad? Entonces la autoridad estaba dada por el rango que ocupa cada componente o cada persona dentro de la estructura militar, que va desde el jefe, en este caso, en nuestro caso, mejor dicho, el ministro de Defensa, hasta el raso, que es de línea. O sea, ese es el último nivel de autoridad, que es el raso, hasta el máximo nivel de autoridad, que es el ministro de Defensa, que es quien comanda toda la estructura militar del país, en nuestro caso. También se da en la iglesia. En la iglesia se da la estructura lineal porque va dirigida, por ejemplo, en el caso de la iglesia católica, la máxima autoridad es el Papa, mientras que el de menor rango en la escala de mando es el sacerdote como tal, que es, o sea, en cuanto a estructura jerárquica formal de la iglesia. Así está establecido que va el Papa, los cardenales, los obispos, los arzobispos, y así sucesivamente hasta llegar a los sacerdotes o presbíteros, como se le llama. También existe otra estructura que son la estructura de comité, es decir, que aquí la autoridad y la responsabilidad es compartida conjuntamente por un grupo de personas en vez de una sola. Este tipo de estructura lo podemos ver en las cooperativas. Fíjense que en las cooperativas, ¿quiénes toman las decisiones? El mayor rango de decisión la toma el consejo de dirección de una cooperativa. Pero la autoridad después está dividida en comités, comité de vigilancia, comité de crédito, comité de disciplina y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede? Ese tipo de decisiones la toma no el encargado del comité, sino quienes conforman el staff o el comité como tal. Es decir, que se toma la decisión por consenso. Obviamente aquí el nivel de decisión de toma de decisiones es mucho más lento porque para los fines tienen que estar todo el mundo de acuerdo antes de establecer una decisión como tal. Otro tipo de estructura está la estructura funcional, que se aplica los principios de especialización de funciones, es decir, aquí se separa, se distingue, se especializa cada función.
Aquí este tipo de estructura surgió por parte de Taylor en la industria de la metalúrgica en Estados Unidos. Tenemos también la estructura de línea y staff, es decir, que hay una combinación de relación lineal entre la autoridad directa con la consulta y asesoramiento de los departamentos. Es decir, este tipo de estructura une lo que es la estructura de mando, de cadena de mando, con la de asesoría o consultoría de los staff de cada una de las unidades que se van a intervenir. Ahora bien, ¿por qué es importante el diseño de una estructura organizacional? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué es importante que tengamos una estructura organizacional en una empresa? ¿Me escucha, maestro? Sí, Joanny, te escucho. Bueno, como usted acaba de mencionar, en las diferentes estructuras de una empresa, es como la organización. O sea, si no hay orden en una organización y no llevamos como un renglón de quién obedece a quién, por así decirlo, no va a haber un orden, porque entonces, como existen empresas que todo el mundo, que hay diferentes voz de mando, por así decirlo, entonces distorsionan lo que es la gestión de los colaboradores, porque no saben a quién escuchar, por ejemplo. Cuando no hay una sola línea de mando, no se escucha una sola persona, no hay organización dentro de la empresa. Ok. Melanio. Bien, profe. Cuando una empresa realmente no tiene lo que es una ideada, una estructura organizacional, realmente no va a funcionar nada dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a tener una opinión diferente. Y cuando se da esa situación, lamentablemente nunca se va a llegar al objetivo que hemos alcanzado. Por eso es bueno tener siempre un cabecilla, y ese cabecilla entonces distribuye diferentes grupos y cada grupo va a hacer una función, pero al final cuando se junten cada una de esas funciones, entonces ahí sí vamos a obtener los resultados. Bien. Isaías. Y después Raúl. Bueno, en mi opinión, yo creo y entiendo que cuando una empresa carece de una estructura organizacional, pues entonces ahí se desconoce lo que son el rol o papel de cada colaborador de la misma. Muy bien, eso es así. Raúl. Bien, es fundamental la estructura organizacional y la importancia de ella así mismo se describe. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una compañía que tenga sus superiores y ellos simplemente estén ellos a cargo de todo, los dueños de la compañía. El día que ellos no estén, que no puedan hacer acto de presencia, ya sea por salud, por inconveniente, y no tengan no delimiten funciones, entonces la empresa no va a funcionar como debe de ser. Si ellos entonces delimitan funciones a varios departamentos en específico, entonces la empresa va a seguir funcionando debidamente como se debe, con sus cargos correspondientes de cada departamento. Eso es correcto. Si no hay una línea clara línea de mando al respecto, por ejemplo, eso se suele dar que no exista estructura organizacional cuando las empresas son de único dueño. El dueño se cree amo y señor del proceso y que lo demás lo que tiene son, como decimos acá, muchachos demandados. De manera que ellos trazan las pautas. Cuando se cometen los errores o hay una situación, muchas veces son advertidos por los colaboradores, pero el dueño, haciendo uso de su poder, pues obviamente obvia la opinión y lastimosamente al cabo de un tiempo se ven las consecuencias de esas decisiones que se toman. Sobre todo en la parte financiera. Cuando se habla de la parte impositiva,
le pongo de ejemplo, hay muchos dueños que le dicen al contador lo que deben hacer, aunque el contador le advierta de que eso no se puede y que al final del año va a traer una consecuencia de, por ejemplo, una multa por la omisión o no reporte a tiempo. Pues eso obviamente trae consecuencias bien funestas para la organización. Raúl. Raúl, te levantaste la mano. Sí, profe. Que eso es un ejemplo también, que no se reporten, ejemplo, los ITBs a tiempo. Que yo diga, bueno, él deje pasar, bueno, vamos a dejar pasar la factura, aunque sea de un mes, no la vamos a reportar. Entonces, al final, entonces, hay problemas, porque cuando se vayan a reportar a la DGA, a los ITBs, hay diferencia, hay dificultades. Pero, sin embargo, fue el dueño de la compañía que hizo una compra, un ejemplo, internacional, no la reportó porque él es el dueño, no la llevó por el registro de la empresa. Entonces hay problemas ahí con los reportes en la DGA. Eso es un claro ejemplo. Sí, sí. No, puse el ejemplo de los impuestos porque es lo más típico en una empresa. Sobre todo con los gastos personales del dueño utilizando el nombre de la empresa. Y eso casi siempre se da. ¿Por qué es importante el diseño de una estructura organizacional? Precisamente como lo acaban de decir. Porque con el diseño de la misma, la empresa se beneficia. ¿En qué se beneficia? Primero, en la distribución de funciones. O sea, todas las funciones no pueden estar limitadas a una persona o un grupo de personas. La responsabilidad tiene que estar distribuida. Todo el mundo tiene que ser responsable de cada área y de su proceso. Así como también que haya un cuerpo de supervisión o de vigilancia de que cada uno de los procesos en cada área se logren de la manera más eficiente y productiva. Y eso solo se logra con un buen diseño de una estructura organizacional. De manera que cada una de esas funciones, cada uno de esos procesos, al realizarse de forma eficiente y productivo, pues da al traste con el cumplimiento de los objetivos que se trace la empresa como tal. Ahora bien, para diseñar la estructura se debe tener en cuenta, primero, analizar y visualizar la estrategia de los objetivos organizacionales que se plantee la empresa. La empresa tiene que visualizar los cambios que pueda haber a futuro, tanto en el sector como en el mercado. Entonces, su estrategia organizacional debe estar enfocada hacia esos cambios, o sea, debe estar un paso adelante, debe ser previsoria. El modelo de la estructura no puede ser, o sea, rígido, o sea, una estructura organizacional cumple un fin o su modelo puede cumplir un fin en un momento específico. Y a medida que va pasando el tiempo o las circunstancias en su sector o en el mercado cambien, asimismo esa estructura debe ir cambiando gradualmente, o sea que no debe ser estática, o sea, su modelo debe ser revisable acorde a las circunstancias de la empresa o dependiendo cómo su sector se vaya cambiando o moviendo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los perfiles de los puestos, señores, deben estar hechos en base a las necesidades de la empresa, sus responsabilidades, sus funciones, sus competencias deben estar orientados hacia el cumplimiento de las estrategias organizacionales. O sea, no se pueden crear puestos por crear porque fulanito es hijo de fulano y hay que ponerlo ahí y hay que buscarle un puesto en la empresa. No. Todos los perfiles de puestos deben estar acorde a las necesidades que tenga la institución y orientado a través, como le dije, de las estrategias organizacionales. Otro punto importante es el recurso humano o capital humano, como se le llama en la actualidad. O sea,
la organización debe, la estructura debe tener en cuenta el crecimiento o la reubicación del personal. O sea, no puede tener una persona todo el tiempo en una misma posición cuando esta persona puede tener un potencial superior al puesto que tiene y puede ser más útil en otra posición o en una posición clave que se necesite. Entonces, esto tiene, o sea, la rotación en el personal dentro de la estructura organizacional, o sea, debe tener en cuenta el crecimiento y la reubicación del personal. Es decir, no se le puede traer un personal de fuera, o sea, la organización debe priorizar dentro primero, antes de traer un foráneo que no conoce la idiosincrasia o la estructura organizacional de la empresa, no conoce los movimientos internos de la empresa, o sea, que conoce ya el historial crítico de la empresa. O sea, muchas veces hay empresas que optan por traer los recursos externos antes que utilizar los internos. Para conformar una buena estructura organizacional también debe existir una comunicación asertiva. Es decir, que los esfuerzos de coordinación y de líneas de comunicación debe ser una línea invisible. O sea, que o sea, toda la comunicación debe ser fluida entre todos los departamentos sin que haya corte en dicha línea. ¿Por qué? Porque mientras mejor sea la comunicación entre los departamentos, entre las funciones, entre las distintas áreas de la empresa, pues mayor efectividad y mayor proactividad puede darse dentro de la organización. Pregunta hasta ahora de la estructura organizacional antes de que pasemos a la departamentalización. Nos quedan 4 minutos antes de hacer el cambio. Entonces me gustaría saber si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer respecto a lo que es la parte de la estructura organizacional. Ninguna hasta ahora. Todo está claro. Yo creo que está claro. Yo quiero solamente, aportar algo con relación a lo que usted habló ahora. Sí. En cuanto a lo de recursos humanos y de la reubicación del personal, que esa es una técnica muy buena porque se debe de hacer primeramente, claro, la evaluación de esas personas que, como usted estaba diciendo, conocen de la empresa y han entregado todo a la empresa. Entonces, si se hace una evaluación, una reestructuración y ellos pueden tener una oportunidad de crecimiento, eso sería excelente porque también le economizaría también a la empresa los, ¿cómo diría? Como los concursos más o menos que se hacen o los medios que se hacen para atraer a otras personas nuevas a lo que es la empresa. Entonces, eso beneficia también a la empresa que se tome en cuenta primeramente a esos empleados de línea que están ahí directo y luego entonces traer de fuera a esas otras personas que van a ocupar como el cargo de que esas otras personas tenían. Y también, no solo eso, la curva de aprendizaje con la reubicación es mucho menor que en una persona que desconozca totalmente el quehacer de la empresa. Exacto. Pero eso no siempre se da así. Hay empresas que... Mira, hay empresas que lo tienen por política. O sea, primero hacen un concurso interno en la institución. Si no hay personas que califiquen dentro de la empresa para la posición, entonces hacen un concurso de oposición externo, abierto. Pero sí hay, por ejemplo, te puedo mencionar el caso de el Banco Central. El Banco Central primero, antes de ocupar una posición vacante, utiliza sus recursos internos. Si no hay dentro de sus recursos personas cualificadas o calificadas para la posición, pues entonces lo buscan de manera foránea. O sea, eso es ya un estándar dentro de esa institución. Claro, no todas las empresas tienen esa misma política.
Usted me excusa, pero usted está hablando muy burocrático ahí. Y no es real lo que usted está diciendo así. No siempre sale así. Bueno, Los concursos se hacen, claro está, pero no siempre salen así. bueno, pero te digo, es Pero por en política interna. En EDS, por lo regular, lo hacen igual como dice el profe. Sí, Profe, buenas. En permiso. el aeropuerto de las Américas también. Génesis levantó la mano primero, por favor. Levanten la mano antes de Génesis. Sí, colaborando con usted, yo tengo experiencia así mismo como usted dice, porque yo subí de posición con reclutamiento interno. Se supone que primero ellos hacen un concurso, como usted dice, adentro de la empresa. Y si usted califica y tiene la capacidad y mucho trabajo, bueno, en la empresa donde yo trabajaba, te entrenaba o te daba cursos ahí mismo en Centro, mayormente todos los cursos lo daban en Centro. Si usted se calificaba para esa posición y aplicaba y usted tenía el conocimiento necesario, a usted se lo daban la posición. Exacto. Rafael. Buenas noches. Bueno, corroborando en parte con usted, sí, bueno, laboro en una empresa donde sí se tiene esa política. Se cumple en su mayoría, pero le digo que en su mayoría, ya que el concurso sí se realiza. Por el fin y al cabo, ellos siempre tienen su personal que quizás por lo general de otra área, quizás que un gerente de división, tiene pasado, tú sabes, sus amigos y eso y así. Pero sí se hacen siempre los concursos y hay veces en que uno es agraciado dependiendo del trabajo y la función que uno realiza y la destreza. Pero sí se hacen. Sí, recuerden algo, hay puestos claves que